A veces resultan falsos y a veces son incorrectos e ignorantes. Esa reforma judicial que definitivamente no le corresponde a Estados Unidos, que definitivamente no le corresponde a Canadá, sino al pueblo de México. Y en medio de una grave hipocresía, porque en los Estados Unidos, si bien es cierto, no a todos los impartidores de justicia se les elige, sí a algunos jueces, a algunos magistrados. Esa sí es la realidad. Y por supuesto que se eligen a los fiscales de distrito, etcétera, 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 miembros del Poder Judicial estadounidense. También estas declaraciones que hace Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, no tanto el de Canadá, porque Canadá no sabemos si cómo está su sistema judicial, no es de nuestro interés, lo digo con mucho respeto, pero Estados Unidos sí. Y si usted recordará, bueno, pues recientemente el mismo presidente Biden hizo una propuesta de reforma al Poder Judicial de los Estados Unidos. Nosotros aquí en Sin Censura nos preguntamos, ¿quién Salazar también se opondrá a esa reforma judicial, la del presidente Biden? ¿O es pura hipocresía? ¿O es hacer, como dice López Obrador, lo que dice el Departamento de Estado de la Unión Americana, del Departamento de Estado de la Unión Americana, de los Estados Unidos? ¿O es ser un títere? Porque eso fue lo que dijo el presidente López Obrador del Departamento de Estado. Bueno, pues fíjese que nuestra compañera corresponsal de Contralínea, la queridísima Nancy Flores, le pregunta al presidente su opinión sobre este incidente, y el presidente le dice que es parte de los contrastes que se dan en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y México, con su gobierno. Esto es una declaración fuerte de principio, porque dice, a ver, ¿cuándo nosotros nos hemos metido, en cierto sentido, en las decisiones de los Estados Unidos, en su designación de ese poder judicial, ¿no? Dice el presidente López Obrador que durante muchos años, y esto es parte de la historia, Estados Unidos aplica una política injerencista en todo el continente americano desde que definieron la doctrina Monroe, que pues ponían o quitaban países, invadían países, creaban países, protectorados, al grado de que incluso le quitaron la mitad de su territorio a México. El presidente López Obrador consideró que estas declaraciones que le va a poner don David a continuación, declaraciones del embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, son desafortunadas e imprudentes. Desafortunadas e imprudentes que llegan al punto de que exista una nota diplomática de extrañamiento que de hecho leyó el presidente. Pero primero escuchemos, si usted no lo ha escuchado, escuchemos lo que dice este señor de sombrero, que pues hoy desde ayer nos ha dejado muy, muy claro que pues es el puro show andar ahí caminando con su traje, con una tejana. ¿Para qué se lo pone? Pues quién sabe, y que pues hoy quedó, según dice el presidente López Obrador, como un títere del Departamento de Estado. Creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TEMEC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política. También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa o popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México, si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual, esa relación depende de la confianza, de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad del pueblo de México. Las elecciones directas
también podrían hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. Le digo, una serie de contradicciones, de imprecisiones, de ignorancias y de mentiras, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? De hipocresías en las palabras de Ken Salazar. Empezando porque en Estados Unidos sí se puede elegir a muchos de los impartidores de justicia y porque el mismo presidente Joe Biden está proponiendo una reforma judicial en su país. Además de que, pues haga de cuenta que estamos escuchando ahí a Héctor de Mauleón, a Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, a Loretito, a López Dóriga. Estábamos en la voz de Ken Salazar, estábamos escuchando ahí a estos personajazos, ¿no le parece? Bueno, mire, este es el clip, don David, se me olvidó decir mal de mí. Fue el clip 13. Hoy el presidente López Obrador dice que estas declaraciones pues, son obviamente desafortunadas e imprudentes, al grado de que se tiene que emitir una nota diplomática de extrañamiento. Y la lee el presidente. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador. Como esta declaración desafortunada, imprudente del embajador Ken Salazar, de ayer. Pero, pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros intervengan en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Sí. Sí, a ver si nos las mandan. Es un extrañamiento para la embajada y se las vamos a entregar. Yo espero que pues esto no se repita. Esta es la nota. Pero como algunos no tienen forma de verlo, o mejor dicho, lo ven pero no lo escuchan, lo voy a leer porque muchos siguen esta conferencia por radio. A ver si me prestas un... Dice, la Secretaría de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Embajada de los Estados Unidos de América en los Estados Unidos mexicanos y hace referencia a la declaración del embajador Ken Salazar del día de hoy, en la que se expresa su opinión respecto a la propuesta de reforma judicial de los Estados Unidos mexicanos. Porque la opinión tiene que ver con la iniciativa que se envió para llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial, que es pues un procedimiento completamente legal. El presidente tiene la facultad para presentar iniciativas al Congreso y el Congreso decide, que es
otro poder, precisamente el poder legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profundo extrañamiento por dicha declaración del embajador Salazar sobre cuestiones internas y de plena soberanía nacional. El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se permite destacar que el objetivo principal de la iniciativa de reforma constitucional es fortalecer el Estado de Derecho mediante una reforma al Poder Judicial que se realiza a través de los procedimientos democráticos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. O sea, es una acción que se da en el marco de lo que establece nuestra Constitución. El Gobierno de México está comprometido con un poder judicial que goce de verdadera independencia, autonomía y legitimidad, fortaleciendo así el Estado de Derecho y mejorando el acceso a la justicia para todos. ¿Por qué estamos proponiendo esta reforma? Porque el Poder Judicial está plagado de corrupción, está lleno de corrupción y está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría rapaz, los que antes se sentían los dueños de México. Y nunca el Poder Judicial, en los últimos tiempos, en la historia moderna, ha impartido justicia para los mexicanos, sino está convertido en un instrumento al servicio de una minoría. Era lo que sucedía con el Poder Legislativo, que desde que empezaron a aplicar la política neoliberal o neoporfirista, reformaron la Constitución. Ahí no había ninguna protesta, ni de Estados Unidos, ni de la oligarquía nacional, ni de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía. Y todas las reformas que se hicieron en 36 años del periodo neoliberal fueron para legalizar el robo, el saqueo de los bienes de nuestro pueblo y de los bienes nacionales, las privatizaciones. Y es increíble que en 36 años que duró el periodo neoliberal, nunca aprobaron una sola reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Se dedicaron, al contrario, a quitarle todo lo que se había conseguido con la Revolución de 1910 y había quedado escrito en la Constitución de 1917. Llevaron a cabo contrarreformas, modificaciones al artículo 27 para que desapareciera el ejido y que la tierra ejidal quedara al mercado, que se privatizara. Entregaron las empresas públicas, entregaron
las minas, entregaron los ferrocarriles, congelaron los salarios de los trabajadores, le quitaron las prestaciones a los trabajadores, avanzaron en la privatización de la educación pública, de la salud. Entonces, en ese entonces, yo recuerdo que cuando se llevó a cabo la llamada reforma energética para privatizar el petróleo, se acudió a la Corte, al Poder Judicial, para que se celebrara una consulta al pueblo de México, porque lo establece la Constitución en el artículo 35. ¿Y qué hicieron los del Poder Judicial? Rechazar la solicitud de consulta. Y en todo el Poder Judicial ha estado a favor de esta política que beneficia a una minoría de nacionales y de extranjeros. Por eso se quiere llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de la protección del Poder Judicial a los delincuentes de cuello blanco, nacionales y extranjeros. Pero también el Poder Judicial está controlado por las bandas o los jefes de las organizaciones criminales. Domina la delincuencia organizada y domina la delincuencia de cuello blanco al Poder Judicial. Entonces, por eso es importante la reforma. ¿Y qué se propone? De manera muy sencilla y democrática, que en vez de nombrar en la cúpula del poder a jueces, a magistrados, a ministros, porque el Poder Judicial fue, cuando se llevó a cabo esta política neoliberal, una moneda de cambio para que el PAN apoyara al PRI de Salinas en todas las reformas privatizadoras. Les entregó por completo al PAN el Poder Judicial, como en el gobierno de Zedillo se llegó al extremo de que el Procurador General de la Justicia era un panista. Fue una concesión. Entonces, si se elige a los jueces, que es lo que estamos proponiendo, elegir a magistrados, elegir a ministros, podemos ir limpiando de corrupción el Poder Judicial y que esos jueces, magistrados, ministros sepan que representan al pueblo, a la nación, y que su función es impartir justicia. Por eso es Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no, habría que quitarle el nombre, quitar la palabra justicia. Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren. ¿Cuál es la afrenta?
¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? ¿Que no los mexicanos vivimos en una democracia? ¿Que no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo? ¿Que no establece el artículo 39 de nuestra Constitución que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno? ¿Que no es el pueblo el soberano, el que manda? ¿Por qué se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, a los gobernadores, al presidente de la República, ahora presidenta de la República, y no se va a poder elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Además, ya esto no tenemos que estar viendo qué sucede en otros países, donde también, dicho sea de paso, se elige a integrantes del Poder Judicial. Pero tenemos nuestra historia. Aquí en la época de la República restaurada, en la época del presidente Juárez, de acuerdo a la Constitución de 1857, se elegía a los ministros, a los jueces, a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué no quieren que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros? Porque actualmente la mayoría de estos integrantes del Poder Judicial están al servicio, son empleados de los potentados. Y es además muy fácil de demostrar desde el dominio público, como hay ministros que dependen de los potentados y resuelven a partir de lo que les ordenan. Es algo completamente ilegal, informal, y eso es lo que les molesta. Y en el caso de intereses extranjeros, lo mismo, porque no quieren que la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa pública. Quieren que toda la industria eléctrica esté en manos de empresas privadas. Lo mismo el petróleo y todas las actividades económicas. Sí, mire, es el injerencismo de siempre de los Estados Unidos. Más adelante el presidente López Obrador diría que efectivamente pues no es tanto Ken Salazar, dice, él es el vocero, pero quien realmente está metidazo en esto, pues es el Departamento de Estado. El Departamento de Estado al que se le ha atribuido pues enviar fondos al organismo de choque fundado por el hombre bebé Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ese Departamento de Estado que muchas veces parece que no se pone de acuerdo con la presidencia de los Estados Unidos, con el presidente Biden, porque hacen y deshacen, con un representante que es verdaderamente funesto, oscuro, que vaya que pues ha tenido serias problemáticas en esta gestión, en esta administración, y que desafortunadamente sigue viviendo en la década de los 50, ese Departamento de Estado sigue viviendo en la época macartista, en la Guerra Fría, ¿no? Imagínense, pues pobrecillos, pero no de ellos,
del pueblo estadounidense, de los mexicanos estadounidenses, me incluyo, por supuesto. Pero bueno, el presidente además cuestiona o lo plantea de esta forma y dice, imagínense que cuestionemos a Estados Unidos por vender armas para la tragedia en Gaza, por ejemplo, ¿no? Y se burla al decir que efectivamente los carroñeros, chayoteros, politiqueros en estos momentos están aprovechando de este incidente. Dice el presidente que al rato va a aparecer el desplegado de los abajo firmantes a favor de Ken Salazar a manera de burla. No lo dude, ¿eh? No lo dude. Seguramente va a haber ahí una situación muy, muy cuestionable.